Aquí la grabamos. Bueno, es importante entender hacia dónde se dirige esta maestría. Esta maestría busca que ustedes comprendan todo el conocimiento que puedan generar los docentes con respecto a la inteligencia artificial. Pero no es una maestría orientada a crear inteligencia artificial o avanzar de cero en procesos de creación de inteligencias artificiales como tal, sino más bien conocer los diferentes instrumentos de inteligencia artificial que existen en la actualidad, porque precisamente el núcleo o el direccionamiento que tiene esta maestría es un direccionamiento docente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros vamos a enseñar, vamos a explicar, vamos a hablar, buscamos que sea direccionado hacia la docencia, hacia que usted tenga métodos y herramientas para que pueda utilizarlos en sus clases. Nos ha ido muy bien, la experiencia que hemos tenido es muy buena, hemos trabajado ya con 50 alumnos de la primera corte, gracias a Dios todo se ha mantenido, no ha habido deserciones hasta el final, lo cual es muy bueno y habla bien de lo que han aprendido. Y bueno, parte de esta reunión también es invitarlos a ver un simposio en el cual también se va a dar algún diploma de asistencia que va a ser brindado por precisamente estos estudiantes, por los chicos de la Corte 1. Por si acaso quieren asistir este viernes todo el día. Es un proceso que también tendrán que hacer ustedes porque todos tienen que hacer un proceso de vinculación. El proceso de vinculación no es que ustedes van a alguna empresa o van a alguna escuela, no es el mismo proceso de vinculación porque ustedes son, pues ya en este momento son maestrandos. Entonces no van a hacer un proceso en ese sentido, sino más bien detallar algo en favor de la comunidad. Probablemente sea un simposio o charlas o actividades que se realicen vía Zoom y que puedan servir para que la comunidad adquiera de alguna forma u otra un conocimiento sobre varios temas, lo cual es relevante para nuestra maestría. ¿Ok? Las clases. Las clases se dan sábados y domingos, de 9 de la mañana a 12 del día. Como ustedes pueden darse cuenta, no es un horario fulminante, no son 6 horas de clase, son 3 horas de clase por día, que realmente es muy fácil de cumplir. Los docentes realizan diferentes actividades, a veces realizan actividades en grupo, a veces realizan proyectos. El objetivo tampoco es que el estudiante se sienta agobiado porque ya tiene un trabajo y lógicamente lo que no quiere es agobiarse con trabajos y proyectos extremadamente difíciles. Por lo tanto, los deberes y las lecciones que se envían son fáciles. No quiero decir con esto de que no se hagan, pero están muy al alcance del entendimiento de la materia que se genere. Entonces, no hemos tenido mayor inconveniente, capaz alguno que otro atraso en nuestra corte anterior, pero básicamente ha sido una muy buena experiencia. Los estudiantes han colaborado, así como esperamos que ustedes también colaboren, ¿sí? Como les iba diciendo, las clases de 9 a 12 es una clase sincrónica, quiere decir que usted está conectado mientras da la clase el docente y lógicamente hay una interacción, el docente puede preguntar, puede conversar con usted, por eso se requiere que la cámara esté prendida y que puedan dialogar. Habrá casos excepcionales o habrá casos de alguna u otra forma fortuitos, ¿no? Que alguien me diga, ¿sabe qué? Justo este día pasó que tengo alguna actividad, entonces conversa con el docente. El docente siempre estará en la predisposición de ayudarlo mientras sea el caso, pero tampoco va a decir que se va a desaparecer 3 sábados y domingos y solo va a aparecer al último sábado y domingo de su módulo y va a querer una calificación completa porque ahí sí que no funciona. Caso fortuito es caso fortuito. Pero no es que se puede perder 3 semanas y pretender que le pongan una nota que no se la merece, porque tus otros compañeros también merecen respeto en ese sentido y así como usted está en esta maestría, el resto también está. Y por supuesto que ellos van a hacer también pues su criterio de colaborar con la misma, ¿ok? Ante esto, algunas aseveraciones. Primero, ¿cuántos módulos son? Son 9 módulos. Los primeros 8 módulos que ustedes ya los tienen porque a todos se les pasó el brochure, ¿sí? Los primeros 8 módulos
Son módulos que se dan durante 4 semanas. Repito, los primeros 8 módulos son módulos que se dan durante las primeras 4 semanas. Eso quiere decir que el módulo 1 comienza y termina en 4 semanas. Como yo sé, y esto ya lo vivimos la vez pasada, como yo sé que muchos de ustedes tienen el criterio de, ¿sabes qué? ¿Y qué pasa cuando se tienen vacaciones, cuando hay feriados, cuando es diciembre? Se han respetado las fechas, ¿ok? Eso quiere decir que, por ejemplo, el feriado del 25 de julio, ese fin de semana no tendrán clase. El feriado del 10 de agosto, ese fin de semana no tendrán clase. Y así. Porque es evidente que tampoco queremos que el estudiante se sienta agobiado, entonces de vez en cuando quieren salir a algún lado o quieren irse a alguna parte y entonces van a estar con la preocupación de que tienen que conectarse a la clase, que si no le pongan falta. Entonces no, se decidió por unanimidad que los estudiantes van a poder de alguna forma u otra estar desde sus casas disfrutando su feriado y regresar cuando ya les corresponda. ¿Ok? Quiero mostrarles un poquito el calendario, después también se los pasaré juntamente con los profesores que corresponden a esta malla. Déjenme compartir un momentito. Espero que la máquina no se me ponga pesadita. Ok. Estos son los docentes, se encuentran al lado izquierdo y aquí vamos a ver las materias. Y acá vamos a ver las fechas. ¿Ok? Como ustedes pueden darse cuenta, las fechas están programadas tal como se les indicó, respetando feriados. Hay fechas en las que hay dos feriados, por ejemplo, noviembre tiene un feriado por el Día de los Muertos y fiestas de Cuenca, y adicional hay una fecha en la cual se adelantó las elecciones. Ambas fechas se están respetando. ¿Ok? Entonces, el primer docente es Luis Olvera, que les va a dar fundamentos de inteligencia artificial, que va a ser del 30 de mayo de este año al 21 de junio. Maribel Jurado va a dar psicopedagogía y teoría del aprendizaje del 27 de junio al 19 de julio. Abdón Cardera va a dar diseño de sistemas educativos basados en inteligencia artificial del 1 de agosto al 30 de agosto. Jofre Mateo les va a dar análisis de datos educativos desde el 5 de septiembre hasta el 27 de septiembre. Me salté yo. Jonathan Samaniego, que soy yo, les va a dar inteligencia artificial y creación de contenidos educativos desde el 3 de octubre hasta el 8 de noviembre. Mariela Tapia les va a dar implementación de IA en ambientes educativos desde el 14 de noviembre hasta el 13 de diciembre. Y ahí hacemos una pausa. Porque en diciembre, lastimosamente, vienen las fiestas, que Navidad, que Año Nuevo y todo eso. Entonces paramos hasta el 9 de enero. Nos saltamos inclusive el feriado del 1 de enero. Que viene Carlos Abeiga con su materia Evaluación y Mejora Continua en Inteligencia Artificial Educativa del 9 de enero del 2027 al 31 de enero del 2027. Gisela Ceballos con aspectos éticos y legales en la inteligencia artificial educativa del 13 de marzo del 2027 al 7 de marzo del 2027. Y culminamos con Rosita Chenche Jacome, que da taller de titulación del 13 de marzo al 9 de mayo del 2027. Terminando aproximadamente por el 9 de mayo de 2027, terminamos clases. Ojo con eso. ¿Alguien tiene alguna duda respecto al calendario, a los docentes, a las materias? No, no se preocupen que igual yo les voy a pasar este calendario para que ustedes lo tengan y lo manejen, lo sepan, ¿sí? Tengo dos participantes alzando la mano. Norman, por favor, indíqueme cuál es su duda. Buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches con todos también. Mi pregunta es basada en lo que es el taller de titulación. ¿Solamente va a ser la opción de tesis o también de algún artículo científico, algún otro procedimiento dentro de la titulación? Por favor, para que despeje esa duda. Muchas gracias. Ya, no me va a llegar todavía por ahí, pero ok, no hay problema. Te la tomo la duda y ya te la despejo. Milton.
¿Cómo está, profesor? Entonces, en su materia vamos a ver todo lo que en IAs como ChatGPT son prompts basados en educación para facilitar una planificación con DUA, con ERICA, estrategias, metodologías, porque a veces el tiempo del docente es muy corto, entonces se busca facilitar esto para tener mucho más tiempo los fines de semana y programar otros parámetros educativos también. En realidad, todas las materias tienen un enfoque muy direccionado hacia la pedagogía. De hecho, creo que Luis, que es el tutor de la primera materia, él trabaja mucho con prompts educativos y les va a vincular todo ese tema. Cada docente va a vincular un tema específico con herramientas específicas gratuitas porque no vamos a hacerles comprar herramientas, ese no es el objetivo. Pero hay muchas herramientas que se pueden utilizar en la actualidad que son muy vinculativas, inclusive para crear videos, imágenes, etcétera. La idea es esa, ¿ok? Recuerdo las palabras de Norman. ¿Cómo es el proceso de graduación? Ok, les voy a explicar un poquito el proceso de graduación. Ustedes tienen tres tipos, o sea, tres procesos para graduarse. El primer proceso es el proceso natural, que es la tesis de grado, ¿sí? Es un proceso que no es primera vez que creo que la mayoría lo viven. Se crea una tesis, ustedes van diagramando la tesis y los acompaña un tutor, terminan la tesis, sustentan, se acabó el problema. El segundo proceso es el examen complexivo. Sí, hay examen complexivo. Casi nadie lo toma, la verdad es que nadie lo toma, porque el examen complexivo conlleva tiempo, en el cual un tutor tiene que irlos preparando con preguntas y respuestas de todo lo que ustedes han visto en todos los 9 módulos, y al final se hacen preguntas relativas a ese proceso que ustedes tienen que pasar. Hay un mínimo para pasar, si no pasan el examen 2 veces, pues pierden la maestría. Por eso es que mucha gente no incide en el tema del examen complexivo. Y el último proceso, que es el que todo el mundo, prácticamente todos los que están en la corte anterior han seleccionado, es el proceso del artículo científico. Sí, es permitido graduarse con un artículo científico, pero ustedes hacen el artículo científico, pero presentan un informe sobre ese artículo científico. ¿Ok? Este informe es un documento particular creado para detallar todo lo que está dentro de su artículo. Ese informe usted lo organiza con el tutor que le den, el tutor, la titulación, todo está dentro de los valores que se ha detallado. O sea, no es que esto es externo a, es el mismo valor. No, los tutores están incluidos en este proceso. Y los tutores pues van a buscar que usted diagrame ese informe de su artículo científico de una manera óptima. Ese informe se sustenta. O sea, ustedes van a terminar sustentando el informe del artículo científico. ¿Ok? Lo cual hace un poquito más agradable el tema porque un artículo científico no es tan grande como una tesis. Tomará a lo mucho 17, 19 páginas como demasiado. Y entonces un informe de ese estilo pues es fácilmente sustentable. ¿Ok? Para esto tengo que decir cómo funciona ese proceso. Ustedes tienen hasta el 5 de mayo del año que viene clases. Luego de esas clases, ustedes entran en el proceso de titulación, que es un PAO, dura aproximadamente 4 meses. Ustedes miran, no, pues mucho, pero recuerden que ustedes están terminando un módulo, o mejor dicho, terminando todas sus clases en 9 materias y media. ¿Ok? Esto quiere decir que debería quedar un proceso de 2 meses y medio para avanzar en su proceso de titulación. Y ya terminando el tercer mes y medio, ya ustedes están sustentando para realizar la entrega de la documentación y cerrar completamente el proceso antes de que terminen los 4 meses de la titulación como tal. De esa manera, lo que hacemos es ganar tiempo. Hay otras maestrías que tienen 12 materias, nosotros tenemos 10, 9 en realidad, sino que la última materia se toma un poquito más de tiempo. Y entonces esa última materia permite que ustedes avancen en el proceso de titulación. Y que el tutor sea simple y llanamente la persona que colabora con ustedes y lo va guiando ya en el concepto del informe. Dime, Milton. Para terminar, profesor, tengo dos preguntas. El proceso de titulación, si nosotros cogemos hacer artículos científicos, simplemente lo debemos hacer individualmente o podemos hacer en grupo de dos personas.
Y la otra pregunta, simplemente hacemos el artículo científico, lo presentamos y no debemos publicarlo a una revista, yo que sé, Latindex 2.0, etcétera. Solo lo presentamos, lo sustentamos y listo, ¿o cómo sería? Ok, muy válidas las dos preguntas. La primera pregunta es que nosotros combinamos, o sea, nosotros como institución combinamos a ustedes a que hagan siempre sus artículos en grupo de dos. ¿Por qué? Porque así nos evitamos utilizar tantos docentes tutores, ya que la malla es pequeña, somos 10 tutores, nada más 10 profesores. Entonces, con eso nos evitamos una gran cantidad de tutores, ¿no? Entonces, en el transcurso, yo sé que habrá personas que tengan cierta empatía, que ya hayan trabajado, que se hayan vinculado, entonces pueden hacerlo de dos. Con esto no quiero decir que está prohibido hacerlo de uno. Pueden, pero siempre combinamos a la gente a que sea de dos para que precisamente puedan tener esa posibilidad de trabajar en conjunto y avanzar más rápido. Ese, por un lado. La otra pregunta que me hiciste es, ay, se me fue. Refréscame la otra pregunta. Sobre si solo, por ejemplo, ¿no? Hacemos el artículo Ah, ya me acordé, ya me acordé. Dije, allá. ya, no, la reglamentación indica, la reglamentación al momento, ojo, que es al momento, indica que no es necesario que ustedes vayan a publicar el artículo. Sería más que conveniente y le da muchísimo peso a su sustentación que su artículo esté publicado. Pero recuerden que lo que ustedes entregan es un informe del artículo científico. Ustedes no entregan el artículo científico, entregan un informe de ese artículo científico. Porque en el informe va a ir objetivos, en el informe va a ir objetivos específicos que ustedes saben que no van dentro de un artículo científico. Entonces, ustedes pueden publicarlo, hay varios lugares, lo mínimo que debería hacer es la Tindex Catálogo 2.0 y eso tiene un valor fundamental en el momento de sustentar, porque lógicamente es diferente a alguien que no, que su artículo no ha sido publicado, a alguien que ha sido publicado y que va mucho más adelante. Pero si me preguntas si es obligación para el estudiante que el artículo esté publicado, no, no es obligación para el estudiante. Lo que sí es obligación es culminar su artículo y culminar su informe con referencia a ese artículo. Ok, voy con Norman. Sí, sería recomendable que se publique porque sirve para los procesos de ascenso y categorización en lo que es Perfecto. la docencia. Y la segunda consulta, ¿se cumplen efectivamente los tiempos de titulación y no, por ejemplo, las personas o los compañeros que cumplan con todo el proceso y otros que se atrasen, tendríamos que esperar a los que se atrasen o no No, necesariamente? no. Nosotros tenemos una política muy clara al respecto. Hay personas que, por ejemplo, y esto yo lo digo, lo voy diciendo conforme pasan los meses, pero si hay personas que, por ejemplo, perdón, si hay personas que, por ejemplo, no llegan a pagar o no llegan a estar al día en el momento que toque ya entrar al proceso de titulación, esa persona no entra al proceso de titulación y tendrá que esperar otros 4 meses para el otro proceso de titulación. Y si está en grupo con alguien, el que está en grupo tendrá que avanzar él solito, el que está al día y el otro se quedará, porque eso tenemos que ser muy claros al respecto, porque son normativas que se deben respetar. ¿Se respetan los tiempos? Sí, buscamos respetar los tiempos, buscamos que los docentes respeten los procesos, buscamos que los tutores ayuden a los estudiantes con el tiempo que se les dirime para el tema. La Corte uno todavía no entra al proceso de titulación, estamos a punto de entrar, están en la última materia, y realmente yo ya estoy a estas alturas ya creando todo el criterio de contratación de los tutores. Entonces, generalmente yo trabajo un tiempo antes para evitar que me cojan los tiempos y que no avance. ¿Ya? Y eso me ha permitido realmente manejar la interacción con ellos de manera muy correcta y lo mismo espero hacer con ustedes. Por ende, la idea fundamental sería precisamente esa, que nosotros podamos culminar en el tiempo que decimos, en el momento que decimos y con la satisfacción de que usted tenga su título en el tiempo destinado a ello. ¿Ok? Sandra me quería hacer una pregunta.
Sandra, tiene el micrófono apagado. Sandra, sigue teniendo el micrófono apagado. Le voy a dar hasta mientras la palabra a Milton hasta que usted pueda solucionar el problema que tiene. Milton, diga. Sí, al respecto de lo que dijo el compañero de para futuros concursos de mérito y oposición o recategorización, esto de los artículos es importante, principalmente porque muchas personas, eh, al hacer un artículo hay que fijarse para que tenga validez nacionalmente en el ISN y el DOI, y que esté en Latindex 2.0, porque si no, ahí sí no tendría validez y eso es un problema futuro. Y lo otro, al momento de nosotros ya hacer el artículo, si elegimos el artículo, creo que aquí habemos diferentes pedagogías que estamos haciendo la maestría. Podemos mezclar la inteligencia artificial referente a nuestra carrera o de qué Sí. temas tendrían que ser el artículo. Usualmente yo les doy un set de temas que pueden escoger porque una de las cosas importantes con lo que estamos trabajando es de que de alguna forma u otra existe un producto final que se genere ese artículo. Al decir un producto final, hablamos de un elemento que se genere con inteligencia artificial, ya sea un recurso educativo abierto, ya sea una web, ya sea un juego, etcétera, pero debe generarse un recurso tangible que sea parte del artículo. Entonces, si tú me dices, ¿sabes qué? Es que yo que escogía, se me ocurre Karen, que es de informática y yo soy de historia, no hay problema. Mientras ustedes tengan un tema que tenga ese proceso, no hay ningún inconveniente. O sea, simple y llanamente eso lo van viendo en el camino y es más, lo van a ver en el último módulo en el cual van a relacionar esta situación y este tema y ahí van a poder trabajar, ¿no? Por ejemplo, me dice, yo soy de educación física, está bien. Lo importante aquí es cómo vayas a utilizar la inteligencia artificial para ese proceso. Eso es lo importante. Boris, Sí, buenas noches. Mi pregunta era sobre la tesis. ¿Tiene un mínimo de hoja o tiene un máximo? no hay un mínimo de hojas, no hay un máximo de hojas. Usualmente una tesis suele estar entre 80 a 120, a veces 150 si le metes los anexos, que mucha gente le gusta poner anexo tras anexo tras anexo. Hay anexos que sí son propios de la facultad y de posgrado, que tenemos que ponerlos por ley, pero usualmente está entre 80 y 120. Más allá de eso, nada no se considera. Repito, Ok, tienen las tres opciones, ustedes deciden cuál opción quieren. gracias. Sandra me iba a decir algo, no sé si ya le funcionó el Hola, ¿cómo micrófono. está? Buenas noches con todos. Dígame. No hay inconveniente acá con el micrófono. Con respecto a la tesis de grado, ¿también se pueden sustentar en parejas o eso se puede hacer individual? ¿Tienen algún inconveniente con eso? ¿Cómo es el, el proceso que ustedes llevan si se elige tesis de grado? Ya, tesis de Gracias. grado, muy poca gente elige tesis de grado, pero bueno. Tesis de grado, el proceso puede ser en parejas, tranquilamente. Y sustentan en parejas como sustentan un artículo científico, porque el artículo científico lo que sustenta es el informe. Asimismo, la tesis de grado sustentas tu tesis, que en ambos casos debe tener una propuesta viable, amparado en lo que han aprendido en inteligencia artificial. Boris, ¿me ibas a preguntar algo de nuevo? No. Ok. José, ¿me No, vas a no, preguntar algo? Hola, mister. Mi consulta era en cuanto, ¿qué pasaría si uno se atrasa en temas de pensiones un mes por algún tema? ¿Hasta cuánto tiempo podrían esperar para el pago? La verdad es que yo no manejo ese tema es propio de Innova, pero hasta donde yo he visto, no hay un problema de atraso de pago. O sea,
digamos, he visto personas que llevan atrasadas 3 módulos, 4 módulos. Esto no digo que sea lo ideal, ojo, y no digo que no vaya a haber una repercusión después, pero estoy seguro que porque te atrases 10 días no te van a sacar de clase. ¿Ok? Y si eso es la pregunta hacia donde se quiere llegar. Lo ideal es que no se dejen atrasar mucho, porque cuando uno se atrasa demasiado, pues lógicamente el valor sube, 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 y a la final ya tú quieres graduarte y te das cuenta de que ya cuando te toca graduarte debes más de $1000 porque te has atrasado en 5 o 6 pagos. Entonces, esa es una dificultad. Pero el control de pagos, todo el control de pagos lo lleva absolutamente Innova. ¿Ok? A través de pagos de Innova. Yo no llevo absolutamente nada en concepto de pago de Innova. Y bueno, eso en el primer día de clase a lo mejor tengamos una persona de Innova para que puedan conocer y para que puedan vincularse con ella, que eso sería lo ideal, porque el primer día de la presentación y evidentemente pues van a estar personeros de Innova, va a estar nuestro decano, va a estar yo, va a estar el tutor de la primera clase, entonces sí, va a haber algunas situaciones. Milton. Sí, al respecto con Innova, hace poco tuve una conversación con ellos, entonces la pregunto porque aquí estábamos el grupo entero. Ellos dijeron que simplemente al momento de que ya termine la maestría, se sube el título del sistema, pero yo le pregunté si la graduación iba a haber o no iba a haber, y eso me dijeron que si todos aquí se ponían de acuerdo, iban a hacer la graduación y entregar el título. Entonces no sé si se va a entregar el título en físico o solo digital y se Ya. sube al sistema. Ok, el título siempre se entrega de manera física, ok, pero lo primero que siempre pasa es que suben la maestría al CENESID. Luego de que la maestría está subida al CENESID, que es lo realmente importante para todos, porque al margen de que uno quiere tener su título marcado, puesto en la pared y todo lo que quieran, el concepto de que ustedes ya tengan una validación de la Universidad de Guayaquil y de la CENESID, eso es lo importante para que ustedes después ya revaliden su título en sus lugares de trabajo o en los procesos de ser maestro o en algún proceso similar. Entonces, graduación, tengo entendido que sí va a haber, pero será para el que desee, porque tiene un costo adicional, no es un costo incluido en la maestría, eso es un costo adicional. Creo que cuesta 35 por ahí, porque es el costo del alquiler de la museta, de las flores que se ponen, bueno, etcétera, lo típico de una graduación. Ustedes vienen, van al auditorio, se hace la graduación, se hacen los honores, se toman la foto, salen con su cartoncito bien bonito y bueno, ese es un proceso de graduación como tal. Entonces, si la persona quiere, pues evidentemente pues tiene toda la potestad de hacerlo y si no, pues también ya eso depende de cada quien. Inclusive porque tenemos alumnos que no todos son de Guayaquil o no todos son de la costa, entonces hay gente que es ya de la sierra que no va a venir para un proceso de graduación porque sí, porque tiene sus responsabilidades, pues, ¿no? Pero la idea sería esa, pues, ¿no? Que la persona que quiera participe en el proceso de graduación y sí va a haber un proceso de graduación. ¿Ok? Listo. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Ok, voy a presentarles brevemente a su docente de la primera materia. El doctor Luis Amilcar Olvera Vera es un docente invitado, ¿sí? Porque él es el subdecano de la Facultad de Comunicación Social, pero es una persona que tiene un gran conocimiento en cuanto a computación, es graduado de computación, inclusive es graduado también de la Universidad de Guayaquil. Y entonces, pues es alguien con una experiencia fantástica en estos procesos. Entonces le doy el paso a Luis. Luis, por favor, preséntate ante los muchachos. Él va a ser el profesor de la primera materia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, jóvenes, estudiantes, maestrantes. Pues bien, como gracias por el recibimiento, doctor Jonathan Samaniego. Pues bien, como menciona, ¿verdad? Ya tengo el PhD en educación, aparte también la maestría en educación informática, como ustedes que la están haciendo ahí en la Facultad de Filosofía. Además de eso, también se ha trabajado con algunos proyectos que, como bien dice el compañero, proyectos como ustedes a lo mejor están pensando, recién van a iniciar y ya piensan en el proyecto final, pero no se preocupen.
en el proceso, cuando van trabajando, puede salir hasta ahí su tema de artículo, su tema de proyecto de tesis, en fin. O sea, se preocupan en el final y vamos recién a iniciar. Créanme que me dio mucho gusto en una maestría que recién terminó, que es de desarrollo creativo, donde estuve dando clases. Me llenó de gusto que una estudiante, después de hacer un análisis de toda una gestión de marca como tal, este, cogió ese tema como parte de su proyecto, o sea, fue muy recursiva y eso le ayudó a hacer, como parte de su propuesta de tesis. O sea, ustedes saben que cuando generan una tesis, tienen que también generar una propuesta. Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y como he escuchado atentamente algunas de las consultas de sus compañeros, es verdad, es muy importante también tener en cuenta que cuando se desarrollan este tipo de proyectos o artículos como tal, tiene que estar en Latindex en catálogo, pues no, catálogo 2.0, que es lo importante, ¿no? Que no solo tiene que estar como Latindex como tal, sino que tiene que verificar que esté en catálogo 2.0. Además de eso, también existen otras revistas científicas, que es Web of Science, lo que es revistas que están relacionadas con lo que es Scopus. Entonces, eso tiene que tener en cuenta, ¿no? Bueno, y ahí vamos a ver también herramientas de inteligencia artificial que son generativas, otras que son de análisis, en fin, que les podrán ayudar. Ahí escuché también que algunos decían, bueno, para planificación. Básicamente es eso, generar un buen prompt que le permita automatizar esos procesos, como ustedes como docentes, otros que les permiten hacer automatizaciones de análisis. O sea, es muy importante conocer estas herramientas. Bueno, no los quiero cansar, entonces espero haber tenido una presentación propia y buenas noches con todos. Bendiciones. Listo, muchas gracias Luis, un placer tenerte aquí. Luis va a ser el docente de la primera materia y pues ya lo verán a partir del sábado y ahí estarán con él. Eh, Me permito explicarles cómo funciona un poco las temáticas de clases. Sí, el docente es el dueño de su materia, ¿ok? Lo que él decide hacer y cómo decide evaluar es responsabilidad de él. Eso quiere decir que si decide enviar un proyecto, decide tomar una pequeña lección, decide enviar trabajo en grupo, decide enviarles pequeños deberes, es responsabilidad de él y pues esperemos que se cumpla con esas directrices. Como ya les mencioné en un principio, ninguno de los docentes estamos aquí para complicarles la vida. Más bien nuestra intención única es que aprendan, ¿no? Para nosotros, nuestra mejor carta de garantía es tener estudiantes que salen de aquí expertos en aplicación de inteligencia artificial a todo nivel. Y esa pues precisamente es la calidad que ofrecemos y lo que estamos buscando en los futuros profesionales. Por ende, pues, hacemos lo mejor que podemos para que esto se garantice. Ustedes van a tener, todavía no, este fin de semana de seguro que no, pero van a tener una plataforma donde pueden tener acceso a sus notas, tener acceso a las asistencias y tener acceso a lo que están viendo en clase. Son dos cosas diferentes, ya les voy a explicar por qué. La plataforma de posgrado, a la cual todavía no van a tener acceso, esta semana no, probablemente la otra sí, porque están creando los usuarios y todo eso. Esa plataforma va a estar habilitada para que allí usted ingrese a ver sus asistencias y las notas de las materias. ¿Ok? Va a tener otra plataforma que es un Moodle. Todo el mundo ya creo que sabe lo que es un Moodle, es una aula virtual donde cada docente va a crear su aula virtual, va a poner todos los elementos que trabajen, las diapositivas, los PDF, las sesiones de trabajo, va a guardar el video, porque todos los docentes tienen que guardar el video y tienen que publicar el video dentro de la plataforma y por supuesto ahí va a poder realizar y enviar sus tareas, foros y etcétera. ¿Ok? Es una plataforma virtual como cualquier otra plataforma virtual, que yo creo que todos están muy familiarizados con esas plataformas virtuales, que repito, esta semana no la vamos a tener. No por eso quiere decir que Luis se va a quedar cruzado de brazos. Él va a comenzar y les va a dar indicaciones, les va a mandar algún deber o les va a mandar algún trabajo en grupo,
que a lo mejor les va a decir, bueno, ténganlo guardado hasta que la plataforma esté habilitada y lo suben. Y ya está, se acabó el problema. No somos de complicarnos la vida. Cuando algo no funciona, trabajamos sobre el camino y arreglamos. Ese es el criterio fundamental de esta maestría y tal cual se ha llevado, ha funcionado de manera excelente. Por lo tanto, creo yo que hemos trabajado de una manera óptima tanto con la Corte 1 y ahora con la Corte 2 que estamos trabajando. ¿Ok? Eso es todo lo que yo tengo que decir. Asimismo, el día sábado le vamos a pasar un enlace al WhatsApp porque trabajamos con el WhatsApp. No trabajo con otra herramienta que no sea el WhatsApp. Por medio de ese grupo, ustedes sabrán todo, ustedes me preguntarán todo. Si tienen alguna duda, me preguntan por ahí. Si creen que su duda es algo personal, me la preguntan por interno, ahí está mi usuario, está mi número, me escriben, Master, quiero saber una duda, no hay problema, yo les contesto. Si a veces me demoro, como cualquier persona se demora, pero tengan la seguridad que les va a contestar y no tengo ningún problema en satisfacer los requerimientos que ustedes tengan, porque para eso soy el gestor y la idea es que ustedes estén satisfechos con la gestión que se esté realizando. Rocío, dígame qué le puedo ayudar. ¿Cómo está? Buenas noches, mucho gusto con todos. Sí, yo tenía una duda respecto a lo que usted mencionó, plataforma de notas y asistencias. Cuando yo me inscribí, yo pregunté si las asistencias tenían una calificación y me dijeron que no. Entonces yo quiero confirmar si la asistencia tiene una calificación o impacta en la nota final de la No, materia. no, para nada. La asistencia no tiene una calificación, pero ojo que si faltan demasiado, lógicamente no aprueban la materia, pues no. Hay un reglamento que también se los va a Ok, pasar para que ustedes aprueben la materia, pero no tiene nada que ver uno con lo otro. No es que si tú faltaste un día ya te va menos puntaje. No tiene sentido tampoco, pero es importante que lo aclaremos y gracias por la pregunta. Milton, En lo que corresponde a la asistencia, bueno, no sé si aquí hayan algunos otros que se hayan graduado de la Universidad de Guayaquil recientemente. ¿Viene a ser así con el 70% de asistencias, etcétera, etcétera, o lo cambia mismo, diferente? no, Ah, ya listo. es el mismo concepto. Sí, eso sí, si en algún punto tienen que justificar una inasistencia, porque como digo, somos seres humanos y de alguna u otra manera hay algo que se les escapa de las manos, algún hijo que se les enfermó, ustedes se enfermaron, estuvieron en el hospital, tuvieron un choque, es comprensible. Ya se puede justificar, pero con tiempo. No van a esperar a que ya la nota la hayan pasado, porque ya me pasó, que la nota la hayan pasado y recién 2 semanas después me va a decir, oiga, profesor, yo estuve enfermo hace 6 semanas. O sea, ¿cómo te puedo cambiar la nota cuando ya todo se pasó? Tienes que decirlo con tiempo. Conversa con el profesor tiene toda la disponibilidad para ayudarte y toda la potestad para ayudarte. Todos los profesores trabajamos de la misma manera. Aquí no hay que el uno es la estrella del otro, no. Aquí todos trabajamos de la misma forma. Y tengo la garantía de que somos tolerantes en muchos conceptos. Repito, tampoco es que me van a decir que se perdieron 6 semanas, pues no. O sea, ya ahí ya rayamos en otro tema. Pero sí se puede trabajar en algunos conceptos y algunos criterios. Sobre todo hay clases en las que el docente va a trabajar de manera grupal, que evidentemente si un compañero no colabora o no está o no se conecta o simplemente no aporta, va a tener bajo puntaje. Esa es una realidad que tienen que entender porque así funcionan las clases. Reitero, por favor, las clases con cámara encendida. No es que entran, cogen, apagan la cámara y se fueron a hacer el café o el desayuno y se perdieron. Yo sé que en este momento, voy a apagarla, voy a prenderla. No estamos en clase. Pero cuando estemos en clase, las cámaras son encendidas. Son 3 horas de un día sábado y 3 horas de un día domingo. No creo que sea espectacularmente complicado prender la cámara 3 horas cada fin de semana. ¿Ok? Eso es importante porque es una norma de clase y es una norma de respeto para el docente. Porque como ustedes son docentes algunos, nosotros también lo somos, y nos interesa ver a las personas con las que estamos trabajando, saber que esas personas están entendiendo y comprendiendo lo que estamos explicando. No tengo nada más que decirles, no sé si tengan alguna otra inquietud de tenerla. Repito y reitero, está el chat. Por el chat se va a pasar el link para el sábado, ¿sí? Por el chat se va a pasar
cualquier otra disposición que se tenga. El docente también va a estar incluido en el chat por si quieren preguntarle cosas del chat. Poco a poco iremos incluyendo a cada docente que tenga su actividad en la materia. Y pueden consultar cualquier cosa. ¿Sí? No tengo nada más que decirles. Simple y llanamente les agradezco mucho por haber estado acá. Sé que no debo ni puedo desvincularlo de su tiempo personal porque esto es una reunión que se planificó a las 8 de la noche de un miércoles, lo cual pues realmente es complicado para muchos. Hay gente que trabaja, hay gente que duerme temprano, entonces, pero era importante que se enteren de todas las cosas y que a través de todo esto puedan ustedes pues también comprender cómo se va a desarrollar la maestría. ¿Ok? No tengo nada más que decirles, les agradezco un montón